Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial del Portal Judicial para hablar qué sigue después de esta elección judicial, de esta jornada que ayer tuvo lugar. Y para hablar de ello nos acompaña la doctora Laurence Pantin. Ella es directora de Juicio Justo y nos acompaña también Alejandra Quesada, quien es coordinadora de investigación de Juicio Justo y por supuesto también Luis Tapia, consultor independiente, abogado constitucionalista. Bienvenidas y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Erika. Un gusto. Angélica. Y Gracias. me gustaría comenzar contigo, doctora, para que nos pudieras compartir. Estuviste tanto tú como Alejandra como observadoras electorales, entiendo que hasta muy pasadas horas de la madrugada estuvieron ahí atentas acompañando esta elección. ¿Qué es lo que pudiste observar, doctora? Pues, mira, primero que nada, dice que efectivamente desde Juicio Justo organizamos un ejercicio colaborativo de observación electoral junto con otras organizaciones como la Fundación Konrad Adenauer y la Coparmex, donde desarrollamos unos formatos para ayudar a las personas a saber qué observar. Y estamos justamente recibiendo en este momento todas esas observaciones de distintas partes de la República. En mi caso, yo estuve en cuatro casillas, una en el Estado de México y tres en Tlalpan. Y lo que te diría es, primero que nada, pues lo que más me llamó la atención es la presencia de personas observadoras que no parecían tanto observadoras, sino más bien vinculadas a partidos políticos o a órganos de gobierno. Algunas de ellas, tanto en el Estado de México como Ciudad de México, las observamos con unos papeles que decían bingo, donde venían números, y ellos tachaban o ponían un círculo, en esos números. Según nos comentaban personas que trabajan o han trabajado con partidos políticos, esas hojas de bingo son muy comunes en elecciones, para determinar quiénes son las personas afiliadas a esos partidos. También vimos a muchas personas que llegaban a votar precisamente con esos acordeones impresos, algunas personas tomando fotos de sus boletas después de votar. Lo que, de nuevo, todo esto sugiere que ha habido como una especie de, pues, organización para que las personas salgan a votar de acuerdo a candidatos preestablecidos y a cambio de ciertos beneficios o de no perder algunos beneficios. Quizás no lo sabemos, esa parte no la pudimos observar. Otra cosa que vimos es muchas personas votando en una misma mampara, digamos que había dos o a veces tres personas votando. Entonces, un ejercicio del voto que no era secreto, que no necesariamente era libre. Obviamente esto no es todo lo que vimos. Vimos también casillas donde se votaba de manera normal, etcétera, pero sí dejó un sabor de boca un poco amargo esta elección en este sentido, de ver algunas irregularidades, y que además cuando uno lo va pensando, y voy a acabar con esto, digamos, la presidenta esta mañana decía que había sido un éxito este nivel de participación de 13%, y diciendo, haciendo una comparación con lo que otros partidos políticos han obtenido de participación en otras elecciones. Ella misma así está demostrando que para ella esta elección era una elección partidista, cuando en principio esta elección no debía de serlo. Pero ella nos lo dijo en la cara a todos esta mañana en la mañanera, lo cual me parece muy sorprendente que haga este comparativo, pero nos deja muy claro que para el gobierno esta elección era una elección de partidos, cosa que no debería de ser y que es muy triste para nuestra independencia judicial.
Qué revelador, doctora, lo que planteas respecto a la existencia de estos, pues, hojas de bingo y lo que ya habíamos estado viendo durante los días recientes a la elección, que era la existencia, distribución de estos acordeones, porque justamente nos hacen pensar en lo que tú ya señalabas, en el tema de una elección partidista. Alejandra, por tu parte, ¿qué pudiste observar en las casillas en las que estuviste como observadora electoral? Sí, gracias Erika y saludos a tu audiencia. Pues bueno, antes que nada nosotros eh, desde el inicio dijimos, ¿por qué observar? Pues observar era básicamente una herramienta o un medio, ¿no? Para nosotros poder decir, pasó esto, esto falló o esto estuvo bien y poder mejorar, porque no olvidemos que esta no es la única elección judicial que se va a realizar. A la vuelta de la esquina, en 2027, tenemos la siguiente elección que parece lejano, pero comienza a prepararse en 2026. Y entonces, por ejemplo, un tema como el que analizamos en el artículo, que es el diseño de las boletas, pues podría desde ahora empezar pues a mejorarse y por lo menos ver todo lo que falló. En ese sentido, pues yo hice observación en una casilla especial de Ciudad de México, que recordemos las casillas especiales son para que voten las personas que están en tránsito, es decir, pues no corresponden al lugar donde viven, por lo tanto tienen un lugar, un número limitado de boletas. Y lo que pudimos ver, pues fue el caos en acción, ¿no? Caos total desde una casilla donde se abrió demasiado tarde, cerca de las 9:15 de la mañana, por un tema de que no se alcanzaba a integrar la mesa directiva de casillas y esto pasó en muchas casillas por un tema de que las y los funcionarios parecían no haber recibido capacitación o haber no aprendido en esta misma desde cómo se armaban las boletas, qué tipo de materiales se ponían y cómo tenían que ir conduciendo la votación, ¿no? Entonces, una confusión total que se esperaba precisamente porque el proceso es inédito y había cambios desde no votamos por o no se vota con un plumón tachando un recuadro con un nombre y un partido, sino que anotas con pluma muchísimos números. Los mismos funcionarios de casilla tenían confusiones al respecto. ¿Qué nos podemos esperar de los votantes? Y lo comento porque precisamente esta parte que nosotros analizamos del diseño de boletas ha quedado como un poco desapercibida, pero en realidad tiene un impacto directo en el resultado y en lo que pasó ayer en buena medida. Nosotros advertimos algunos riesgos y preocupaciones de este diseño de boletas y ayer pues los vimos lamentablemente confirmados, ¿no? Primero, lo que comentaba Lorenz, pues la necesidad de llevar acordeones, que el INE lo tuvo que permitir finalmente porque era imposible pedirle a una persona que memorizara tantos números. Pero el problema es que esto abrió la oportunidad de, como vimos ayer, llevar algunos acordeones impresos o digitales. En mi caso, por lo menos una persona que no podía votar, así mismo lo expresó porque no tenía su celular. Y entonces necesitaba ver su acordeón. Y otro de los riesgos que advertimos es que precisamente la complejidad de las boletas no estaba diseñada para personas adultas mayores o con cierto grado de analfabetismo, de tal suerte que ayer lo que pude observar fueron personas solicitando algún tipo de lupa o lente que le amplificara y le permitiera por lo menos leer la boleta. Mamparas que en las casillas se tuvieron que mover del lugar porque la luz no permitía ver los nombres o colores. Mm. Y finalmente, pues también una especie de fachada donde pues era previsible que las personas adultas mayores necesitaban apoyo de alguien más, pero esto abrió la posibilidad a lo que vimos ayer, ¿no? Que estas personas adultas mayores, bajo la fachada de ser apoyadas, se les dictaran los números o incluso otra persona por ejemplo, propias funcionarias de casilla, les llenaran las boletas. Entonces, una serie de irregularidades que en ninguna otra elección permitiríamos y que estaríamos sumamente sorprendidos y con ganas de anular esas casillas, ¿no? Principios o reglas que hemos conseguido por años en este desarrollo de elecciones en México, pues ayer se vieron totalmente
pues nulificados, ignorados estas reglas y pues parecería que no nos preocupa, cuando que en realidad es algo que deberíamos estar sumamente alarmadas. Y parecería que se trataba de una elección no ajena totalmente al Estado democrático, a los avances que ha habido en nuestro país en cuanto a dar certeza a los procesos electorales, por lo que nos relatan tanto la doctora Lorenz como tú, Alejandra. Es preocupante estos señalamientos que hay respecto a pues la existencia de acordeones, la dinámica que se vivió durante la jornada electoral. Eh, en principio diría que el diagnóstico todavía está en curso, ¿no? Te comento un avance importante del conteo de las actas distritales para la Suprema Corte. Ahí probablemente ya tengamos números definitivos, pero todavía falta el resto de los tribunales, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los juzgados y colegiados, ¿no? Los tribunales colegiados. Entonces, digamos, tenemos que ver, porque, o sea, me da la impresión viendo esta mañana las reacciones del poder político, de la presidenta Sheinbaum, de varias personas de su partido, que hay un intento de imponer una narrativa de los resultados sin siquiera tenerlos. Los vamos a tener hasta después del 10 de junio. Entonces ahora ya está como fue un éxito y entonces los números se leen de cierta forma, ¿no? El 13% de participación se ve y no se piensa que hubo 87% de ausencia. Ni siquiera se revisa el número de votos nulos por rechazo o por error involuntario. Parte del proceso fue entender y eso tomó mucho tiempo. Y entonces lo que terminó pasando ayer fue el impacto de tener incluso un acordeón frente a la boleta. Digo, si no podemos aprender los nombres, es mucho más complejo tomar esta otra decisión. Y ahí diría un comentario antes de regresar el uso de la voz. A mí me parece que central es analizar el impacto de los acordeones. Y cada vez hay más de información precisa de que habría operado el gobierno mediante el partido, pero también mediante instituciones públicas para imponer el voto, ¿no? Lo cual entonces daría al traste, incluso con una baja participación, pero además una operación de Estado para imponer personas afines al régimen y toda la historia de que se habría renunciado, la presidenta habría renunciado al derecho que ella decía que tenía de nombrar ministros y ministras, no tendría sentido si esto se comprobara. Sin duda, Luis Tapia, el tema de la existencia de los acordeones es algo que se convertirá pues en una pieza clave para lo que sigue de esta elección, en los que ya nos relataba tanto la doctora Lorenz como Alejandra, que pudieron ellas efectivamente verificar la existencia de estos acordeones ayer durante la jornada electoral y además, pues de manera abierta, ni siquiera de manera sigilosa. Tú ya mencionabas, ponías sobre la mesa, Alejandra, un punto que me parece muy relevante y que tiene que ver con el estudio que ustedes realizaron de las boletas, porque el estudio de estas boletas, ustedes adelantaban las consecuencias que podría tener esos diseños, porque fueron en total 120 diseños. Lorenz, quisieras comentarnos lo que identificaron en ese estudio y por qué pues era una parte previsible que habría estas consecuencias. Sí, pues mira, en este estudio nos pusimos a analizar efectivamente los 120 modelos de boletas para los cargos de jueces y magistrados federales. ¿Por qué? Porque, digamos, las boletas de los cargos nacionales como de ministro, o ministra o magistrado o magistrada del Tribunal de Disciplina, por ejemplo, pues había como cierto número de recuadros para hombres, para mujeres, es
está muy claro porque en ella el número de, digamos, de cargos, se adaptaba, digamos, a lo que se había planteado que la reforma Ay, constitucional decía que en particular para jueces y magistrados, cada votante tenía que escoger entre un máximo de 5 hombres y un máximo de 5 mujeres. Y esto fue, digamos, la base para el diseño que escogió el INE para estas boletas para jueces y magistrados, que efectivamente tenían en el centro de la boleta el número de vacantes. De un lado, la lista de candidatas con números, del otro lado, el listado de candidatos también con números, y arriba unos recuadros donde las personas votantes tenían que poner pues el número del candidato o candidata de su preferencia. Y ahí la dificultad era que además teníamos que, justamente en función del número de vacantes y por materias, pues ubicar, ¿no? De qué color correspondía el recuadro y a qué materia se refería y qué candidatos correspondían a esa materia. Yo no sé ustedes, yo cuando lo vi de esta boleta por primera vez, me tardé más de media hora en entender cómo funcionaba. Y esto que yo pues estudio esto todo el día. Entonces, y como digo, yo soy de inteligencia promedio, pero bueno, sé de este tema porque lo estudio y aún así me tomo tanto tiempo. Entonces, no quiero imaginar una persona de la tercera edad que no tiene tanto acceso a internet, que no pudo utilizar necesariamente esta aplicación del INE para practicar su voto, cómo pudo vivir el enfrentarse a una boleta así, ¿no? Pero lo que encontramos allí es que de estos 120 boletas a nivel nacional, pues en realidad en 73 casos los recuadros eran más numerosos que el número de vacantes. Y en 13 casos era al revés, había menos recuadros que vacantes. Esto tiene varias implicaciones. Uno, cuando hay más recuadros que vacantes, significa que para algunas materias se ponía un recuadro del lado mujer, del lado hombre, cuando en realidad la materia solamente tenía una vacante. ¿Esto qué implica? Que al final a las personas les estamos pidiendo votar por su primera opción y escoger una segunda opción, digamos. Y así van a poder 2 personas. Entonces, esto es parte de los problemas que vimos, pero mis compañeros también vieron otros muchos y ya les dejo la palabra. Alejandra, ¿quisieras compartir? Sí, muy breve, porque sé que Luis también tiene cosas muy interesantes ahí que decir, ¿no? A ver, yo quisiera empezar por esto, ¿no? O sea, recordemos que si bien el diseño de las boletas en estos cargos federales los hizo el INE, no es solo una autoridad la que es responsable por este diseño a final de cuentas. Para llegar a la complejidad de estos diseños, hay detrás el tema de cómo se hizo la reforma y este afán, ¿no? De empatar o de querer ya sea o asimilar o no tener una comprensión de que los cargos judiciales, como ministros, jueces, magistrados, y los cargos políticos, como un gobernador, un alcalde, un legislador, no son de la misma naturaleza y tienen una complejidad totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, un gobernador no va a tener adscripción, no va a tener una materia de especialidad, mientras que los cargos judiciales traen esto aparejado. Desde ahí empieza la complejidad que después se materializa en las boletas, ¿no? Porque entonces el INE y a nivel local los órganos electorales también estatales, pues tuvieron este gran reto de cómo lo empatamos, porque ahora pues esta es la nueva ley, esta es la nueva constitución y hay que hacerlo. Y entonces aquí viene la complejidad de empatar la geografía electoral, por un lado las circunscripciones judiciales, es decir, dónde un juez tiene competencia y por otro lado cómo está ya el mapa electoral. Y ahí pues tuvieron muchas dificultades. Por otro lado, también empatar cómo en una boleta puedes votar por cargos hombres y mujeres para una circunscripción en unas materias específicas y esto al final pues es lo que termina justamente por darles ahí una bomba de tiempo y complejizar las boletas. En ese sentido, hay más de una autoridad responsable, ¿no? Quienes hacen la reforma y quienes están en el proceso previo de selección también comparten esa responsabilidad. Ahora, el diseño que eligió el INE,
pues tal vez no era el más adecuado. A lo mejor hubo un afán justo de resolver estas complejidades, pero también hay algunas otras decisiones que tal vez pudieron tomarse de manera distinta, ¿no? En este sentido, el problema es que el diseño de las boletas tiene un impacto directo en los resultados, tal vez no al 100%, pero en algunos resultados sí. Y pues por ahí Luis identificó algunas candidaturas y acomodos que tienen este efecto, entonces no voy como a abonar en esto, pero de cierta manera sí te impacta en quiénes quedan y quiénes no, y quiénes tienen más o menos posibilidad de estar en el resultado final. Pero por otra parte, este diseño de boletas con este acomodo por lista de hombres, mujeres y unos recuadros, al final de cuentas tiene un impacto en el derecho al voto, en sus dos dimensiones, ¿no? En el derecho a votar, porque como lo decía Lorenz, cuando te faltan recuadros, tú como votante no tenías la posibilidad, perdón, de elegir eh, para todas las vacantes o cargos disponibles. Y en ese sentido se vio limitado el derecho al voto, pero para quienes tenían más recuadros en su boleta, si tú seguías las instrucciones de la boleta y de la plataforma práctica, pues al final de cuentas ibas a terminar registrando más votos que cargos. Y aquí la duda que persiste es qué va a pasar con esos votos. ¿Se van a anular? ¿Cómo se van a contar? Pues la palabra final la tendrá el INE y en su caso el tribunal, ¿no? Pero mientras no hay certeza al respecto. Y decía yo también un impacto en el derecho a ser votado, pues precisamente porque las boletas pues no dan certeza y no necesariamente tampoco dan esta parte de equidad en la contienda. Entonces hay candidatos que no van a poder estar como bien seguros de haber sido asignados o no, sino hasta que se hagan, por ejemplo, pues ciertos ajustes en paridad de género, ¿no? Yo lo dejaría hasta acá para también Luis que nos comparta sus impresiones a partir de este análisis. Sí, qué importante este señalamiento que hace respecto al impacto que tuvo el diseño de la boleta en el derecho a votar y a ser votado. Y por lo que podemos imaginar, pareciera que este diseño tampoco no fue casual, Luis, que hay, pues finalmente recordemos, ya los mencionaba Alejandra, los orígenes de esta reforma judicial. Hay una intención política, sí, por supuesto. ¿Qué más pudiste observar tú respecto a este diseño para mantener, para captar al Poder Judicial? Y, o sea, es interesante porque la crítica que uno puede hacer a la reforma judicial puede ser de fondo y respecto a sus méritos y así este es el método adecuado para elegir jueces y juezas, ¿no? Que ese es un cuestionamiento que no abordamos, ¿no? Digamos, nos fuimos de frente a la implementación y pensamos que es importante porque al final el INE, el Instituto Nacional Electoral, es una institución que tiene legitimidad, digamos, con la que las personas en México nos sentimos representadas. Entonces, en la medida en que el INE termine siendo afectado por esta elección, digamos, pierde la democracia electoral, ¿no? Y creo que no es una cosa menor. Un hallazgo de las boletas fue que hay candidaturas únicas, ¿no? Al menos 43 personas, digamos, ya tienen asegurado su victoria con un voto. Entonces, eso se tiene que revisar. Eso es parte de lo que hay que ver qué va a pasar en estos días que está el conteo de votos. Pero eso es muy problemático porque convierte el proceso en una simulación y rompe sí con la posibilidad de competir. Si alguien decidió, el INE o los comités de evaluación, que esas personas iban a ir de ese modo, entonces, ¿para qué se hace la elección de ese grupo? Mejor que se les nombre y punto. Y no nos gastamos recursos en esos nombramientos. Digamos, revisamos quiénes son esas personas y vimos varias de ellas, digamos, impresentables, que no tienen ningún tipo de experiencia judicial, pero ni siquiera no sé cómo sacaron el promedio y las cartas de referencia, ¿no? Porque había una persona, por ejemplo, que se dedica a tramitar apuestas permisos para apuestas de peleas de gallos. O sea, así, ¿no? Esta persona entonces va a ser magistrado
en materia administrativa en la Ciudad de México. O sea, una persona que va a tomar decisiones terminales sobre temas fiscales, por ejemplo, ¿no? Que a veces son de 1.000 millones, 2.000 millones de pesos. Eso es gravísimo, digamos, me parece, y que prácticamente estaría electa. Y bueno, entonces lo dejo como mensaje ahí. Pensemos en si el poder político, si el partido oficial lo que quiere es que las elecciones sean así, ¿no? Que las elecciones cambien y que nuestro sistema electoral general tenga estos problemas y que lo normalicemos. Y un comentario que diría también es si se va a reformar la manera en que se hace la elección, porque esa es una propuesta que al final queda, que tiene que cambiar. Solo tengamos en cuenta que la propuesta de reforma judicial que tenemos hoy se reformó, ¿no? Se modificó la que salió en febrero de 2024 a la que se aprobó en septiembre de 2015, y en cierta medida se mejoró, pero en otras se empeoró. Entonces, yo, perdón, pero a lo mejor voy a ser el negativo del grupo, puede empeorar, o sea, la pueden partidizar, porque justo se dieron cuenta que es súper difícil aprenderse nombres, porque muchas veces agrupamos en función de partidos para tomar decisiones. Entonces, por ahí hay que tener cuidado si las nuevas propuestas, yo he estado escuchando algunas personas que están involucradas, como por ejemplo la ministra Batres, que dice deberían dejarnos hacer campaña en grupo. Eso es partidizar una elección. O sea, que los jueces y juezas hagan campaña en grupo, pues le van a poner un nombre, ¿no? Como X, que se parece mucho a Morena y que pueda hacer ahora entonces una campaña partidizada, lo cual se supone que se quiere evitar. Solo dejo esas alertas ahí. Y con estas alertas, Luis, ¿nos recuerdas también que en cuanto a propuestas durante las campañas, la realidad es que no vimos tampoco algunos pronunciamientos que hayan sido en realidad contundentes? Había, sí, incluso algunos promesas de campaña que estaban fuera de lugar porque no era algo que fuera de competencia para el cargo en el que se estaban postulando. Y esto me lleva a preguntarles, ¿qué sigue después de esta elección? Porque ya lo planteaba muy bien Luis. ¿Esto puede empeorar? Sí, es un riesgo. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué sigue después de esta jornada electoral? Bueno, pues en mi caso yo creo que efectivamente se detectaron pues muchos problemas, ¿no? Con esta elección. Y la idea de observar, como lo decía Alejandra al inicio, es poder documentar todos esos problemas y en su caso, pues poder formular recomendaciones para ver qué se puede mejorar. Pero como dice Luis, el problema es que hay que tener cuidado con lo que uno desea. Nos lo han enseñado una y otra vez, precisamente, porque como pues saben, uno de los lemas de la resistencia a la reforma judicial en su momento fue una reforma así, pero no así. Y en realidad sí, muchos queríamos que una reforma al Poder Judicial, pensábamos que había algunas cosas que se tenían que mejorar y en realidad evidentemente no se toman en cuenta esas propuestas que se hicieron en particular desde sociedad civil y más bien la reforma se impuso pues efectivamente, desde mi perspectiva, entre la que se presentó en febrero y la que se votó, en realidad no hizo más que empeorar, pese a muchas propuestas que alertaban sobre algunos de estos problemas, sobre la dificultad de conocer a tantos candidatos, etcétera. Entonces, digamos, ¿qué sigue? Pues yo creo que por parte de algunas organizaciones de sociedad civil y expertos académicos, lo que queremos es pues documentar justamente el impacto de estas elecciones, pero de la reforma en general. Para poder pues ver las cosas realmente que están prometiendo la reforma se van a cumplir, se va a democratizar, entre comillas, el Poder Judicial, que esto entiendo que iba en el sentido de hacerlo más plural, que era una de las críticas que se hacía, ¿no? De que era demasiado endogámico. Vamos a tener que ver los resultados finales para ver si efectivamente cambió el perfil de las personas juzgadoras.
primero en términos de cómo estaba planteado en la reforma, pero también en términos de, y estamos mejorando el perfil de las personas juzgadoras, em, y obviamente... El tema de la independencia ahí es central. Estamos hablando de estas elecciones y todo lo mal, pero como decía Luis, primero que nada, en realidad, desde mi perspectiva, y creo que compartida por Alejandra y Luis, estas elecciones no son el método idóneo para designar a personas juzgadoras. Y como tú bien decías, Erika, y también Alejandra, el problema es que en esas elecciones lo que vimos son estas promesas de campaña por parte de candidatos que hacen promesas que en realidad, de hecho, una persona juzgadora no debería de pronunciarse incluso sobre posibles asuntos, o incluso hipotéticamente esto sería incorrecto. Y en realidad lo que implica una elección es esto, es obligar a las personas juzgadoras a hacer este tipo de promesas, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando efectivamente cómo podríamos, pues si es que, pues, y sabemos que esta elección se va a quedar, porque eso es algo que no va a cambiar en el futuro cercano, pero ir viendo si hay una manera de hacer, de evitar estos problemas de promesas que no se cumplen, de partidización extrema, como lo estamos viendo, y como dice Luis, podría ser todavía peor. Y hay que intentar ver esto porque creo que es lo que nos corresponde, intentar ver cómo podemos intentar pues salvaguardar lo que nos queda de independencia judicial y de Estado de Derecho. Coincido en lo que planteas, Laurence. Es muy importante ver como sociedad civil, desde los medios de comunicación, ya Luis lo mencionaba, algunos medios han estado a lo largo del día presentando algunas denuncias respecto a cómo se vivió la elección. Alejandra, lo que sigue es el cómputo distrital y en buena medida ahí jugarán un papel importante, pues el INE y el Tribunal Electoral. Ya sabemos cuál ha sido pues su desempeño desde la aprobación incluso de la reforma. ¿Qué podemos esperar o qué deberíamos esperar ante las denuncias que se han hecho de la existencia pues de estos acordeones, de lo que pareciera una partidización de la elección? Sí, Erika, pues están viviendo estas instituciones un momento muy difícil, ¿no? Porque de nuevo tienen que tomar estas decisiones cruciales que pues pudieran afectar su legitimidad. Yo te podría decir que el cómputo se ve complicado, es decir, si la elección y las boletas en sí mismas están complicadas, el cómputo no es más sencillo. Desde ayer lo vimos solamente para poder separar las boletas por colores. Fue muy complicado, hubo muchas confusiones, se tardaron muchísimo tiempo y yo que estuve observando cómputos, tampoco se hizo al 100% de manera correcta. No había bolsas que traían boletas de por lo menos unas cuantas de colores que no correspondían, ¿no? Entonces, esta actividad que podría parecernos, pues es relativamente sencillo, está separando por colores, pues tuvo ahí sus complejidades. El conteo también va a ser muy complicado porque pues las boletas no es una boleta, un voto, hay que estar revisando varios votos de varias listas, de varias materias, leer números que en algunos casos van a ser ilegibles. La autoridad lo tiene bien previsto. Ayer que estuve observando, tiene incluso un código, no recuerdo si es guión o punto, pero tienen un código para cuando es ilegible, no van a poder asentar ese voto. Por ejemplo, pues nunca habíamos visto esto, ¿no? De tu voto ya no contó porque no tienes letra tan legible. Y lo otro es que la dinámica que se ha organizado es también compleja, varias parejas de binomios, porque el conteo se va a hacer así, ¿no? En parejas donde una persona va leyendo los números y la otra persona los va apuntando en una app o un sistema electrónico en un teléfono, pues va a ser complicado porque hay demasiadas parejas juntas, entonces en ocasiones el ruido va a ser demasiado, va a haber confusión, se están cansando. También ayer que pude observar el sistema, pues tiene ahí sus fallas. En varias ocasiones a las personas las sacaba del sistema o es como ellas decían, ¿no? Me cerró la sesión, fueron varias veces. Entonces esto pues claro interrumpe y atrasa el cómputo, va a ser sumamente complicado.
tampoco tuvimos posibilidad de observar este sistema, que hubiera sido genial también para poder mejorarlo. Pero bueno, precisamente la complejidad del sistema va a llevar a posibles errores y también va a llevar a que las autoridades electorales tengan que tomar estas decisiones que las van a poner en situaciones muy complicadas, ¿no? Veíamos que hay causales de nulidad adicionales a las que tradicionalmente hay, formas de interpretar o de contar el voto distintas a las que usualmente había precisamente por el diseño de boletas, ¿no? Antes era, tiene un tache y qué bien. Ahora es como si en una boleta tiene 5 veces repetidas un mismo número, cuenta una sola vez. Cosas por el estilo que en ocasiones las va a tomar, estas decisiones las va a tomar el sistema electrónico y en otras ocasiones las va a tomar el humano, ya sea el que está registrando los números o el funcionario electoral al que constantemente le van a tener que estar haciendo dudas. Entonces también es importante no dejar de lado esto y pensar, bueno, ya la elección y todo terminó el 1 de junio, qué bien. En realidad, todos estos días que se estén haciendo los cómputos también, pues está en juego mucho cómo se van a contar los votos y de qué manera van a verse reflejados en el cómputo final. Y nada más súper rápido también para esto que viene, no solo es el tema del proceso electoral, como decía Lorenz, es el tema de cómo van a estar ejerciendo su función las y los juzgadores que queden en el cargo, que tienen dos retos en dos vías, ¿no? Por una parte, la legitimidad, porque el 13% fue de participación, pero hay que ver cuántos fueron votos efectivos. Y entonces, si hay jueces que fueron electos con 10 o hasta menos por ciento de votos, ¿qué legitimidad tienen? Y la independencia. Si fue una elección tan partidizada, ¿cómo van a poder dictar resoluciones independientes cuando tengan que resolver, por ejemplo, frente al Estado, ¿no? Y finalmente, pues el lado pragmático, la curva de aprendizaje y la carga de trabajo a la que se van a tener que enfrentar algunas personas que, como lo decía Luis, no tienen ninguna experiencia judicial. Pues esos también son los riesgos al interior ya de los poderes judiciales. Qué importante, Alejandra, este señalamiento que hace respecto a el tema de la legitimidad con la que llegan, porque es un porcentaje muy bajo respecto a la votación, aunque la narrativa oficial lo quiera presentar de otra manera. Lo cierto es que no habíamos tenido otro proceso electoral con este nivel de participación tan bajo. Y bueno, por otro lado, el tema de la independencia judicial. Luis, ¿qué sigue para las personas juzgadoras? Y también me gustaría que nos dieras tu punto de vista respecto a qué implicaciones tendrá el tema de los votos nulos, porque ahorita va un avance del 50 y tantos %, pero sí tenemos votos nulos, pues un 10% de votos nulos, y hay otra sección que aparece como recuadros no utilizados, que es un 11%, que se refiere a lo que ya mencionaban tanto Lorenz como Alejandra respecto a esta confusión de no saber, de que no es legible el número, el que tengan que interpretar a la hora de hacer el cómputo. Sí, Erika, coincidiendo con mis colegas digamos, que tienen la fotografía completa de lo que toca hacer, agregaría que al momento de que termine todo el proceso y se hagan se haga la calificación de la elección, hay que recordar que se tiene que crear el órgano de administración judicial, que no es un órgano electo por voto popular y que va a recibir muchísimo, digamos, la mayor carga administrativa del trabajo del Poder Judicial de la Federación, que viene del Consejo de la Judicatura Federal y que además es a quien le toca adscribir a todas las personas que sean electas, ¿no? Eso es un tema importante. La mayoría de las personas que nombren, que integren ese órgano de administración judicial va a ser nombrado por la Suprema Corte. 3 personas, ¿no? Por al menos 6 personas de la nueva integración de la Suprema Corte. Entonces, una cosa que creo que vale la pena tener en cuenta. Y yo quería decir también una cosa de las propuestas, o sea, la dificultad para hacer propuestas de campaña en sí mismo refleja lo errado de este proceso, ¿no? Lo difícil es saber qué se puede prometer. Ahí hay que recordar que cuando la Suprema Corte revisó la constitucionalidad de esta reforma, el ministro
eh, Alcántara Carrancá había propuesto que sí se eligiera por voto popular a la Suprema Corte y a otros tribunales, porque sí, claro, a la Corte se le puede ver como más un órgano político y las preguntas pueden ser ¿cuál es tu filosofía judicial y qué ves en la Suprema Corte? Lo cual es distinto con alguien que va a ser juez de distrito que termina prometiendo que va a dar más defensores públicos y traer la inteligencia artificial a su juzgado cuando es una cosa que no le corresponde, ¿no? Y termina por exhibirse prometiendo cosas falsas. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta por si en realidad estamos viendo o no cuál es el tipo de sistema que deberíamos tener. Ahora, en este momento hay una guerra narrativa, pero la realidad es ahí, está ahí, y la realidad es elocuente. El rechazo es elocuente por los números, entonces por más de que quieran venir y vender a las personas de, no, hubo mucho entusiasmo, pues hay un grupo que no tiene idea porque no participó, ya sea por rechazo o también simplemente porque no se enteró, que tiene que ver con el modelo diseñado, por ejemplo, no individualizado de difusión del voto. No había radio y televisión para candidaturas de manera individualizada porque simplemente no existía tiempo para hacerlo. Y sí, o sea, para mí al final el tema de votos nulos y votos no efectivos va a ser fundamental, porque pues vamos a ver qué fue lo que se estableció en esas boletas. Y por ejemplo, eso sirvió en países como Bolivia para cuestionar la legitimidad del proceso. Incluso en una toma de protesta, alguno de los magistrados reconoció que llegaban como un poder judicial ilegítimo. Y a eso estamos orillándonos, digamos, a eso estamos llegando en este momento con el proceso electoral judicial mexicano. La promesa fue democratizar al Poder Judicial y entregárselo al pueblo y el resultado no está haciendo eso, los números no lo están reflejando de ese modo y es una cosa que se tendría que reconocer. Y bueno, una cosa que diría también es que parece que ahora acabo de actualizar y vi que estamos al 66% del conteo de actas y que entonces esta sería la nueva integración de la Corte. Alguna cosa buena, uno, si quiere ver del proceso, es que este candidato César Gutiérrez Priego, abiertamente haciendo apología de crímenes de lesa humanidad, y defensor de la militarización de la seguridad y la impunidad de los militares, no habría quedado, ¿no? Y que no sé si por las razones correctas, ¿no? Pareciera que más bien lo que le impusieron fue justo la votación de Estado en la que no estuvo, en la que no fue parte, y entonces habría quedado fuera por esa razón. Y por supuesto, hay que ver el Tribunal de Disciplina. Ya está empezando a computar el Tribunal de Disciplina Judicial y esto es lo último que digo. El Tribunal de Disciplina Judicial, las candidaturas probablemente que van a ganar, tres de ellas obtuvieron el pase automático, no porque lo dice la Constitución, no porque lo dice un transitorio, sino porque el presidente del Senado, el senador Fernández Noroña, lo decidió así y así lo comunicó. No, yo fui de la opinión con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo que estas tres personas que son consejeras del Consejo de la Judicatura deben tener pase automático al Tribunal de Disciplina Judicial y probablemente van a terminar siendo parte de las cinco y alguna de ellas presidiendo este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual me parece muy, muy grave. Sí, muy relevante esto que plantea Luis respecto a los riesgos que puede implicar la nueva composición de la Suprema Corte, porque hay precedentes, pues que ha costado mucho trabajo, que es una lucha histórica, el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto. Pudiéramos decir que habría que estar atentos, que no haya una regresión en esas luchas que se han dado y también, por supuesto, no perder de vista el tema del Tribunal de Disciplina, porque jugará un papel importante. Se mencionó durante la discusión de la reforma judicial que pudiera convertirse en este órgano, pues más que sancionador, más bien represor. Tendremos que estar pendiente de eso. Una última reflexión final. Me gustaría que cerráramos con eso. Doctora Lorenz, por favor.
Sí, muchas gracias. Sí, pues coincido que efectivamente ahora, aparte de pues, esos resultados, habrá que analizar el trabajo de las personas juzgadoras. Esto pasará por analizar sus sentencias, también su eficiencia, digamos, en el sentido de qué tan rápido resuelven, porque hay que recordar que la justicia, para hacer justicia, pues también tiene que ser rápida. Y lo más probable es que con personas que puedan llegar sin quizás la experiencia necesaria se vaya a alargar el tiempo de resolución, entonces tendremos que analizar esto. Y también me parece muy importante que tengamos los ojos puestos sobre el trabajo del Tribunal de Disciplina, precisamente por estos aspectos que mencionaron hace un momento Luis y tú, Erika. Es fundamental que veamos que este tribunal no se convierta en una especie de inquisición y que no persiga a los jueces o las personas juzgadoras independientes como se ve, como dentro de la reforma, como está planteada, sí se ve esta posibilidad. Entonces, es muy importante que sigamos haciendo que este monitoreo, este ejercicio de observación y de hecho, también desde el Observatorio de la Justicia del TEC de Monterrey, que tengo el placer de coordinar, ese trabajo estamos planteando hacer. Entonces, sí, nos queda mucho trabajo por delante, por supuesto. Alejandra, por favor. Eh, pues decir que precisamente la elección, este proceso no acabó el día de ayer, tampoco acaba cuando se terminen los cómputos y se asignen los cargos, tal como decía Lorenz. Después de esto apenas inicia, ¿no? Y hay que seguir observando la labor que se realiza y también no solo en la Corte, que es, claro, nos llama mucho la atención por el poder de incidencia o de fijar parámetros que tiene, pero sí, justo no perder de vista este tribunal de disciplina que podría convertirse pues en un tribunal inquisidor. Esperemos que no sea así y no persiga a los jueces que sí hacen bien su trabajo, pero también fijarnos en magistrados, jueces y el nivel local, porque recordemos que esta elección no solo es federal, es a nivel local y recordemos que también las y los jueces locales son a final de cuentas la primer puerta de entrada, o sea, el primer contacto que tiene una persona con la justicia antes de llegar a lo federal, ¿no? Y ahí también hay que ver cómo se están realizando las elecciones también, bueno, pues no todos los estados tienen al momento su reforma judicial hecha, entonces también habrá que ver estos estados pendientes, cómo le dan forma a la reforma, si a lo mejor a partir de la elección judicial, del proceso completo, digamos, esa mirada panorámica les da también algunas pistas, digamos, de lo que no hacer. Y ya veremos si esto se refleja de alguna manera en ese nivel local que pues no dejamos también de observarlo. Sí, el tema local es preocupante también. Es algo de, si el federal tuvo estas inconsistencias y puntos de alerta, el tema local es también de mucha preocupación. Luis, Voy a cerrar con una alegoría que me gusta mucho, que no es mía, sino del profesor Manuel Gilantón sobre la reforma educativa, y yo se la aplico a la reforma judicial, que la pienso como un autobús destartalado y con los cristales rotos avanzando en una carretera con baches, respecto de la cual el poder político decidió cambiar los choferes. Decía el profesor, ponerles corbata y decirles, ándenle, resuelvan y den clase mejor. Y aquí los jueces serían con ese mismo autobús destartalado y sin ventanas y con los baches, hagan mejor justicia, ¿no? Me parece que tenemos que concentrarnos en el autobús. O sea, hay que volver, ¿no? A la infraestructura, a suficientes jueces, a cobertura geográfica, a las defensorías públicas, al servicio de la justicia. Porque si no, simplemente lo que vamos a hacer es decir, no, tú nuevo juez, no hiciste tu trabajo en tiempo, no tenía personal suficiente, no tenía infraestructura suficiente, no había presupuesto, lo castigamos, lo echamos a la calle y traemos otro. Y lo que hacemos es condenar el sistema de justicia o ese autobús en esa carretera sin baches a que nunca funcione. Entonces me parece que es una cosa que dejaría en la mente de quienes nos escuchan, porque a veces también se nos dice, ustedes critican todo y nada más desde la academia y la sociedad civil solo se dedican a criticar, pero no proponen nada.
y yo diría, sí, sí, hay que proponer y hay que observar el panorama completo y no solamente lo que estamos haciendo, que es el sistema de selección de los jueces, que es importante, que no es menor, pero que no hay que dejar de observar el resto. Muchas gracias. Claro, el sistema de justicia en su conjunto y bueno, que parte de las críticas que hubo a esta reforma es que no atendía pues algunas deudas que estaban ahí, por ejemplo, con el tema de las fiscalías, dejó fuera a la Defensoría Pública. Son cosas que se tendrán que señalar justamente para lo que mencionaba Luis. Yo quiero agradecerles, doctora Lorenz, Alejandra, Luis, por este espacio para compartir algunas reflexiones respecto a lo que se vivió en la jornada electoral y lo que viene también para el Poder Judicial. Muchas gracias por su amable participación y a usted que nos siguió en vivo por redes sociales. Le agradezco mucho también sus comentarios y que haya seguido la transmisión. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias, saludos.